¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos. Qué bueno que podemos estar aquí, gracias a Dios que ha sido bueno con nosotros en este culto titulado, o como tradicionalmente llamamos, culto de segunda hora. Sean todos bienvenidos. Hermanos, para iniciar con esto, como normalmente lo hacemos, lo haremos con una oración. Así que por favor les pido que se pongan de pie. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, pues has sido bueno con nosotros, Señor. Como bien veíamos en el estudio de esta escuela dominical, no entendemos, Padre, no entendemos cómo nos has amado, cómo has cambiado nuestra mente entenebrecida para ahora amarte a ti, Señor, para ahora venir en este día, Señor, en este que es tu día, a adorarte, Señor, con gozo, a escuchar tu palabra con gozo, Señor, a orar, Señor. Padre, gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor, y por nosotros, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Glorifícate en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a iniciar con unos himnos y vayamos al himno número 34. Este himno se titula La hora santa llega. Amén. Vayamos ahora al himno número 5. Himno número 5. Dios está presente.
gózate mi alma, cántale alabanza, himnos con fe sumisa, aleluya rinde al Señor eterno, con los santos que le adoran, pues con bien y sin fin somos bendecidos y le alabaremos. Amén, amén, hermanos, así es. Hagamos este día un día de reverencia. Vayamos a las Escrituras en esta ocasión y busquemos el libro de Marcos capítulo 2. Evangelio de San Marcos capítulo 2, los versículos que vamos a leer son del 23 al 28. Evangelio de San Marcos capítulo 2, repito, versículos 23 al 28. Leamos todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Amén. De esta manera voy a dejar el lugar al hermano para que nos dirija en una oración, al hermano pastor. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias que tenemos esta oportunidad para tomar este tiempo, Señor, y elevar esta oración corporativa, la oración de la iglesia, Señor, que tengo el privilegio y la enorme responsabilidad de presentar delante tuyo. Tanto nosotros, Señor, la iglesia, como yo mismo, necesitamos la intermediación de nuestro sumo sacerdote, y es en su nombre, Señor, que ofrecemos estas palabras de agradecimiento. Es en su nombre, Señor, que presentamos estas solicitudes con la alta expectativa, Señor, en que acudimos al trono de la gracia y aspiramos a alcanzar misericordia. Dios, queremos agradecer en primer lugar la salvación de que hemos sido objeto, el amor, Señor, que nos has dispensado, que lo podemos ver a la luz de tu santa palabra, pero también en la experiencia, Señor, pues ahora vemos, Señor, cuán grande es nuestro pecado y aún mayor grande es tu amor. Gracias, Señor,
por habernos amado de tal manera que has enviado a Jesús, quien por amor se hizo hombre para tomar nuestro lugar y cedernos el suyo, pues es en Él y por Él que somos considerados ahora justos y admitidos en tu familia como tus hijos amados. Gracias, Señor, también por las personas con las que tú nos has bendecido, con cónyuges, con padres, con hijos, con hermanos en la fe. Gracias, Señor, por cada una de estas personas que son testimonio de tu cuidado para nosotros, Señor. También queremos agradecer las cosas, Señor, que tú nos concedes: techo, vestido, comida y aún cosas de recreo, Señor. Todo proviene de tu mano. Así es, y así lo creemos, Señor, y en ello nos regocijamos con agradecimiento. También, Señor, hemos tenido, porque tú, Señor, consideras nuestras necesidades como un todo. Por eso nos has concedido también momentos de aflicción, momentos que nos señalan claramente, Señor, nuestras limitaciones, nuestra necesidad de ti. Gracias por los momentos adversos que nos han llevado a considerar, Señor, nuestra fragilidad, nuestra nada, para volver nuestros ojos a ti. Amado Dios, gracias que nos permites regocijarnos en las cosas buenas y considerar o meditar, reflexionar en las cosas adversas, porque ambas provienen de tu santa mano. Gracias, Señor, porque tú haces que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y sabemos que el bien último, final y completo es conformar a tus hijos a la imagen de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tú has permitido, Señor, situaciones adversas en una o en otra familia. Situaciones, Señor, en que nos hacen clamar, buscando, Señor, tu auxilio, tu socorro. Y tú, Señor, has respondido admirablemente. Queremos agradecer particularmente por algo que hemos sabido recientemente, Señor, del padre de nuestra hermana Maribel, la cirugía que fue necesaria, Señor, y que ha sido con tu bendición prosperada, tratando con los médicos, primero con la familia allí cercana que pudieron, Señor, hacer lo necesario, y los médicos, las personas, Señor, que allí contribuyeron para el bien de la necesidad del Señor Miguel. Señor, por ello te damos gracias, pero queremos pedirte, Señor, que esto sea un medio, Señor, una manera de la muchas maneras que tiene tu gracia, pues tú la describes como multiforme, Señor. Que esta sea una para mostrar al Señor Miguel cuán grande es tu poder y tu amor, y también cuán grande es su dependencia de ti, cuán frágil es la vida. Prospera, Señor, a los muchachos, sus hijos, los familiares allí cerca, y a nuestra hermana Mari, Señor, que a distancia, sin duda alguna, también está cercana en el Espíritu, pidiendo a ti, Señor, por la salvación de su Señor papá, como también, Señor, de la recuperación de la cirugía a la que fue sometido. Que en ello tú seas honrado. También te damos gracias porque sabemos de las hermanas Miriam y Julia. Miriam, Señor, que está en espera de algunos resultados para poder continuar, Señor, con los estudios que se requieren. También oramos, Señor, con gratitud por lo que tú has estado haciendo en la persona de nuestra hermana Julia, no solamente en el aspecto físico, Señor, que está evolucionando favorable, recibiendo, Señor, el tratamiento, sino que en su fe, Señor, se puede apreciar el gozo y la paz que provienen de ti. También queremos pedirte por Héctor. El hermano está afectado en su salud
y ha pedido, Señor, de ti, Señor, y nosotros nos unimos con él y con otros creyentes pidiendo, si te place, le permita, Señor, tener otra vez su salud y que a través de la enfermedad él pueda glorificarte confiando solamente en ti. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites elevar esta oración. Glorifícate entre nosotros y concede, Señor, que crezcamos en gracia y conocimiento de ti, conociendo, entendiendo las verdades de tu palabra, pero mayormente admirándonos, Señor, conociendo más a nuestro amado Salvador y el proceder de tu Santo Espíritu en la santificación de esta iglesia y de tu pueblo en lo general. Bendice, Señor, la palabra que está siendo explicada, expuesta en distintos lugares, particularmente con los hermanos que tenemos, Señor, compañerismo e identidad. Tu nombre sea honrado a través de la adoración pública y de la exposición de tu santa palabra. Señor, gracias por este momento. Alabado sea tu santo nombre. Envía, Señor, bendición y vida eterna entre nosotros. Quiebra, Señor, la indolencia, la incredulidad. Abre, Señor, nuestros afectos, nuestros corazones para amarte a ti y amar este día que has diseñado para nuestro beneficio, tanto espiritual como físico, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos, hermanos, nuevamente nuestros himnarios y vayamos al himno número 67. Himno número 67. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Amén. Vayamos a un himno más. Es el himno número 60. Señor Jehová, omnipotente Dios. Himno número 60. Amén. Amén. Vayamos nuevamente a las Escrituras, hermanos, y vayamos al libro de Mateo, capítulo 12. Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Los versículos que vamos a estar leyendo son del 1 al 8. Repito, San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Leamos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo:
¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, el que no les era lícito comer ni a él ni a los sacerdotes, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios bendiga su palabra. Dejo el lugar al hermano pastor que trae el mensaje de esta tarde. Por favor, hermanos, tomen sus asientos. Gracias al Señor, hermanos, que tenemos la bendición de encontrarnos aquí para la adoración a nuestro Dios y Señor. Dios es bueno, hermanos, y ha provisto todo lo bueno para sus criaturas. De modo general, ha dado todo lo que ellas necesitan para ser felices, para gozar de todo el bien, de la generosidad de su Creador. Apenas terminando la obra de creación, Él hizo un día pensado por la infinita sabiduría del Creador como un día de utilidad, de provecho, de bendición, para bien del ser humano, para el bien espiritual de la persona y también para el bien físico. También pensando en las otras criaturas de menor rango. Los animales que por diseño de Dios servirían al hombre en su trabajo, también tendrían descanso y también tenían un trato humano, hasta incluso misericordioso, de parte de la criatura superior, el hombre. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Por causa del pecado sabemos que el hombre echó tras sus espaldas todas aquellas cosas que por diseño fueron para que Dios fuera honrado y el provecho, el beneficio de ellas. Dios envió al Redentor para recuperar, para restablecer lo roto, lo dañado. Todo el mundo, todas las personas deberían guardar un día de 7 para la recuperación de sus energías, para tener una mente reposada, tranquila, santa, para poder pensar en su Hacedor, para poder pensar en su proveedor, en su sustentador, para poder pensar en su Redentor. Pero él se ha llenado de cosas y actividades. Algunas podría decirse que son inocuas, no son malas en sí mismo, pero vienen a ser malas cuando toman el lugar para el que no fueron diseñadas. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios que pensó en nosotros
y nos concedió un día que dice la Escritura allá en Marcos capítulo 2, el verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios hizo un día, hermanos, específicamente para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Amados hermanos, como pastor de esta iglesia local, tengo la urgente necesidad de insistir en una observancia gozosa del día del Señor. En nombre del Señor, nuestro bondadoso Dios, traigo ante ustedes algunas razones por las cuales nosotros debemos amar a Dios. Todo creyente debe amar a Dios. Si aún no podemos decir desde el fondo de nuestro corazón, debemos caminar en esa dirección y que podamos decir con verdad: yo amo el día del Señor. Trataré de presentar ante ustedes algunos razonamientos y que al final podamos decir todos: amamos el día del Señor. Oremos. Soberano Dios, gracias por cuidar de nosotros y proveernos todas las cosas necesarias para que te glorifiquemos y gocemos de ti, Señor, todos los días de nuestra vida aquí y por la eternidad en presencia tuya. Alabado sea tu santo y glorioso nombre, Dios. Gracias, Señor, por este día que hiciste, Señor, por causa de nosotros. Pues como vemos por tu palabra, un día después de concluida esta magna obra de creación, declaraste un día particular de bendición y lo santificaste. Y muchos años después, hiciste recordar a tu pueblo amado que no olvidara guardar el día de reposo. Señor, gracias por concederlo a nosotros. Concédenos, Señor, amarlo con todo nuestro corazón como una dádiva de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hacemos una pregunta, y va a ser una pregunta recurrente. ¿Por qué amar el día del Señor? ¿Por qué debería amar el día de Dios, el día del Señor, el día de reposo? El día de reposo en el antiguo pacto, el día del Señor en el antiguo pacto. Esta es mi primera propuesta. Porque es suyo, porque Él lo hizo. Claro, lo hizo con un propósito, pero debemos amar el día del Señor porque es del Señor. En el Antiguo Testamento está escrito: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este texto se registra en el Salmo 118 y el versículo 24. Ciertamente está hablando de una ocasión festiva, de un día para celebrar cuando el pueblo se reunía. Y cuando Dios convocaba al pueblo, siempre fue para una celebración gozosa. Y ellos así lo entendieron. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. En el Nuevo Testamento, otro de los escritores dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan, Apocalipsis 1:10.
Es el día que Dios hizo. Es el día cuando los santos se reunían para adorar a Dios después de la resurrección de Jesucristo. Y casi 100 años después de la resurrección se encuentra este hombre, el apóstol Juan, en el día del Señor, cuando él oyó detrás de sí una voz como de trompeta, que habló con él y le dio una revelación gloriosa, magnífica, asegurándole que él, el Redentor, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado, que está sentado en el trono, Él es el que rige, Él es el que gobierna este mundo. Y que su pueblo, la iglesia, sería por su victoria victoriosa. La voz era tronante. ¿Por qué amar el día del Señor? Porque es suyo. Pero déjeme ahondar tratando de ilustrarlo. ¿Por qué debemos amarlo? Es suyo, por ejemplo. Ese es el día en que descansó de su asombrosa obra de redención. El primer día de la semana, el día domingo, es el día del Señor, porque en este día Él descansó de su asombrosa obra de redención. A la misma manera, o del mismo modo que Dios descansó el séptimo día al acabar su obra de redención, Dios declaró este día día de bendición y lo santificó. ¿Por qué? Porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. De esa misma manera, nuestro Salvador descansó de su asombrosa, extraordinaria y magnífica obra de redención. Ciertamente, queridos, todos los días del año son de Cristo, pero de cada 7, uno es especial. Es el día, podemos decir para ilustrarlo, es el día del mercado. Es el día cuando Él sale para buscar las almas de los escogidos. Es el día cuando Él recoge, cuando Él cosecha los afectos, las alabanzas, las mejores atenciones de su pueblo. Es como si usted fuera un día de mercado. ¿Saben qué es un día de mercado? Ahora, por los tipos de servicios, es muy difícil recordar un día de mercado en las ciudades de hace 20 o más años. Pero es un día en algún mercado o alguna calle en particular donde se ponen las personas para ofrecer sus productos de hortaliza, lo mejor de sus huertos. Y las personas, mayormente las amas de casa, van para aprovechar esos productos. En ese sentido, el primer día de la semana es el día cuando nuestro Salvador viene y se encuentra con su pueblo, que trae en sus manos y en sus corazones lo mejor. Obviamente, lo mejor de los hombres por naturaleza no sería aceptable delante de Dios sin la intermediación del Cordero. Pero es lo mejor que el hombre puede ofrecer. Debe ir a sus tareas escolares, de trabajo, doméstico, fuera, ocupaciones y tensiones, el trajín, como se dice, de el ir y venir. Pero Dios diseñó este día para calmarles, para detenerles, para llevarles a la consideración
de sus vidas, de sus personas, de sus bienes, de la temporalidad de la vida aquí y de la eternidad de la vida humana. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en un lugar o en otro, con Dios o sin Dios. Pero tú eres eterno. Ciertamente todos los días son de Cristo, pero de cada 7 uno es especial. Como he dicho, es el día en que sale a buscar las almas para salvarlas. Él lo hizo. Él hizo ese día y lo estableció con este motivo. Esta es la razón por la que nosotros lo amamos y lo dedicamos a Él por completo. Amamos a Cristo. Amamos todo lo que es de Cristo. Amamos su palabra. ¿No es verdad? Nosotros podemos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No quiere decir que no nos ocupemos de otras cosas. Quiere decir que puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, en cualquier momento. La palabra de Dios norma nuestro pensamiento. Amamos su palabra y la consideramos más dulce que la miel. La consideramos más valiosa que los valores como plata y oro. Amamos a Cristo, pero amamos también todo lo que es de Cristo. Amamos también, además de su palabra, amamos la reunión de los santos. Allí donde se encuentra Él con nosotros y Él rodea nuestro lugar con sus misericordias. El lugar de reunión es donde adereza mesa delante de nosotros, concediéndonos un verdadero banquete. Queridos niños, queridos visitantes, siento mucho que ustedes no puedan disfrutar el estar en comunión con Dios, con Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Y esa coinonía que se respira y se disfruta colectivamente en los creyentes. Que ustedes aún no son habilitados por causa de la cerrazón de sus corazones, por causa del pecado que ha endurecido sus corazoncitos. Oh, que creyeran y que en verdad se deleitaran en el Señor y en su día. Es este el lugar donde su bandera sobre nosotros, su estandarte sobre nosotros es amor. Es este lugar donde Él desata nuestras penas, aleja nuestras aflicciones. Es este lugar y momento cuando pone colirio a nuestros ojos para que podamos ver un poco más de su belleza, de su hermosura. Es este lugar donde llena nuestros corazones con gozo santo. Oh, bendito el día del Señor. Bendito el día del Señor. Amamos a su pueblo porque los que lo componen son suyos. Son miembros de su cuerpo, lavados en su sangre, santificados por su Espíritu. Todos somos amados hermanos y hermanas por toda la eternidad. Amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros seres queridos, pero algunos por causa de su incredulidad no estarán con nosotros por la eternidad. ¿Y cómo sentimos dolor en nuestros corazones? Lo único que disminuye, atenúa este dolor, es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones al saber que nos ha amado y que Él tiene un pueblo numeroso. Así que amamos a su pueblo porque los que lo componen son suyos, miembros de su cuerpo, lavados en su sangre, santificados por su Espíritu, nuestros amados hermanas y hermanos por toda la eternidad. Y amamos el día del Señor, claro, porque es suyo, porque Él lo hizo, porque Él lo santificó
y lo declaró un día de bendición. Es el día, hermanos, imagínense, ¿cómo no celebrarlo? En que Cristo se levantó de la tumba para nuestra justificación. Sin su venida y su sufrimiento y su muerte, sepultura y resurrección, nosotros viviéramos 100 o 200 o 1000 años, todo sería vano e inútil. Porque un día compareceríamos delante de Él y Él dirá con justa razón: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero gracias a que el Salvador vino, dio su vida por nosotros, y este es el día que celebramos su resurrección. Somos justos por su justicia. Además nos recuerda su amor, su obra completamente acabada y su descanso de la misma que terminó victoriosamente. Y este descanso, hermanos, es símbolo y promesa de nuestro reposo eterno. ¿Por qué debemos amar el día del Señor? Porque es suyo, porque Él lo hizo, porque Él lo consagró y Él nos dio el ejemplo cómo debe ser guardado. ¿Por qué debemos amar el día del Señor? Esta es mi segunda propuesta. Porque es un recuerdo santo del huerto del Edén y un tipo del cielo. Este día, queridos hermanos, nos remonta hasta el principio. Vamos al principio, hermanos, como hemos visto cuando iniciamos la serie. Comenzamos en Génesis. Vimos particularmente los versículos 1 a 3 del capítulo 2. Podría decirse, en el buen sentido del término, el día de reposo es una reliquia del Edén. Es un recuerdo santo del huerto del Edén. Y también es un tipo del cielo. Trato de explicarlo. Como vimos en Génesis, el séptimo día nació entre los enramados jardines de un huerto sin pecado. Cuando Adán fue hecho a imagen de su Hacedor, fue colocado del huerto del Edén para cultivarlo y guardarlo. Esa era su tarea. El hombre nunca fue creado para permanecer inactivo. Cuando Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, quedó establecido que toda herramienta debía ser arrinconada en algún lugar. El jardín ese día no requería cuidados. El huerto ese día no debería ser labrado. Las herramientas, cualesquiera que fueran, en algún lugar. El hombre, con su mente pura y serena, podía mirar más allá de lo que se ve en este mundo material. Como sabemos por los registros del Antiguo Testamento, caminaba con Dios en el huerto, dialogaba con Dios, buscando un más profundo conocimiento del Creador y sus caminos, con su corazón cada vez más lleno del amor a Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos en la tarde del día anterior, pensamos en que viene ese día y viene un santo recuerdo de aquello que Dios instituyó. Qué bendición para este hombre. Por muchos años, más de 1000 años, todos ellos, todas las criaturas, debían guardar un día para el reposo,
para la comunión con Dios, para adorar a Dios, para intentar asombrarse cada vez más del poder, de la sabiduría, de la bondad, de la generosidad de su Hacedor, teniendo conciencia que fueron hechos por la mano de Dios. Aún en el paraíso terrenal, el hombre necesitaba el día de reposo. Sin él, sin este día, aún el mismo Edén hubiese estado incompleto. Ah, queridos, cuán poco saben del gozo y las delicias de una íntima comunión con Dios, quienes quieren quitar del domingo este santo recuerdo del mundo sin pecado. Ese es el santo recuerdo de un mundo sin pecado. 3 cosas podemos encontrar en las Escrituras, en cualquier libro, en cualquier capítulo, en cualquier porción. La creación de Dios, el mundo que Dios diseñó e hizo, lo que lo dañó, o la caída, o el pecado. Y en tercer lugar, la redención, lo que Dios hizo para restaurar eso. Sí hay un recuerdo santo de aquel entonces. Cuando nosotros nos disponemos para asistir a la reunión pública de adoración, esas imágenes deben ser evocadas, recordadas. Pero dijimos que, ¿por qué debemos amar el día del Señor? Porque es un recuerdo santo del huerto del Edén, pero también dijimos, es un tipo del cielo. Todavía hay un reposo que espera por nosotros. Esto es solamente anticipo, hermano. Hay imperfección, más en mí. Hay imperfección en cada reunión, en cada iglesia hay todavía imperfección. No nos contentamos con ello. No hemos dicho, ya llegamos y aquí nos quedamos. Nadie ha dicho eso. Creemos que hay cosas, como se nos enseñó hace algunos domingos, de las que debemos despojarnos, las que debemos eliminar. Y hay cosas de las que debemos revestirnos, las que debemos añadir. Que Dios nos dé gracia para en el camino irlas haciendo. El día del Señor es también un tipo del cielo, queridos. Cuando un creyente deja de lado sus herramientas, abandona sus cuidados terrenales, cambia sus ropas de trabajo por las festivas, las ropas del día festivo, y viene al Señor y se reúne donde la iglesia local, su iglesia local, a la que Dios lo añadió, en la que Dios lo incrustó en el edificio como una piedra que era fea a la vista, muy pequeña o muy grande. La corta el Señor, la talla y la incrusta para que embellezca el edificio, para que embellezca el templo donde mora el Espíritu Santo. Él viene, habiendo dejado la computadora, habiendo dejado la herramienta que sea, quitándose el ropaje propio de su trabajo, poniéndose el traje festivo, viene a la iglesia para encontrarse con Dios. ¿Qué mensaje tiene para nosotros? Para los niños, otra vez, lo siento mucho, si no tienen el gozo espiritual en sus almas. Pero para ellos representa el cumplir algo externo. Obediencia a sus padres. Pero para nosotros tiene otro significado, hermanos. Prefigura o anticipa lo que sucederá el día cuando Cristo venga.
Cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve con Él para celebrar las bodas del Cordero y así disfrutar felizmente la gloriosa presencia del Señor. Es por eso que podemos decir, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Déjeme ver si puedo ilustrar y animarle. Cuando se sienta a escuchar la palabra de Dios y la oye a través del expositor, a través del pastor que guía y alimenta su alma, evoca aquel tiempo cuando el Cordero que estará en medio del trono le alimentará y guiará su alma a las fuentes de aguas vivas. Apocalipsis 7:17. Eso es lo que debemos traer a nuestra mente. Hoy disfrutamos. Esa es mi intención, créame. Y creo que es la intención de los hermanos que enseñamos aquí. Que al traer delante de ustedes algunas porciones de las Escrituras, las puedan gustar, las puedan saborear. Pero son solo anticipos. Hoy solamente humedece nuestros labios para que podamos continuar nuestro camino. Pero un día, como dice Apocalipsis 7:17, nuestro Señor en medio del trono va a alimentarnos, guiará nuestras almas a las fuentes de aguas vivas. Pero no solamente cuando se sienta a escuchar, también cuando cuando une su alabanza, une su voz, une su cántico, su disposición para cantar, uniéndose a los cánticos, a los salmos, a los himnos espirituales, el creyente piensa en el tiempo cuando tendrá en sus manos el arpa celestial, entonando el cántico según Apocalipsis 5:8, según Apocalipsis 14, verso 2. Un día, queridos hermanos, añoro ese día. Mi voz en 20, 40 minutos empieza a disminuir. Bendigo a Dios porque ha dado algunas voces que nos acompañan, nos pautan y podemos elevar juntos cánticos a Dios. Pero pensamos en aquel día, hermanos, cuando tendremos arpas en las manos y cantaremos a nuestro Dios. Una arpa en la mano, no arpas, arpa en las manos para cantar a nuestro Dios. Y es entonces cuando las congregaciones no tendrán separación, ni el día del Señor ninguna interrupción. ¿Y eso es todo? No, por supuesto. Nos reunimos para adorar a Dios, atendemos a su palabra, cantamos con gozo, pero al retirarnos, cuando se retiran a su casa, continúa la dulce comunión con Dios en su lugar secreto o en un lugar cercano. Como Isaac, dice la Escritura que él salió para meditar. Y mientras él meditaba, llegó Eliezer con una muy dulce compañía para él. Esta compañía preguntó a Eliezer, ¿quién es ese varón? Y Eliezer contestó, él es mi Señor. En ese entonces, Rebeca cubrió su rostro, mientras Isaac meditaba. Los creyentes acudimos porque nos encontramos con el pueblo amado de Dios. Nos da gozo encontrarnos con ellos porque son nuestros hermanos y hermanas por la eternidad. Unimos nuestras voces porque con júbilo alabamos a nuestro Dios. Pero al retirarnos, aún
en nuestro lugar secreto, seguimos adorando a Dios y pensamos en aquel día cuando seremos columnas en la casa de nuestro Dios y nunca más saldremos. Por la eternidad estaremos con Él. ¿Por qué debemos amar el día del Señor? Porque es suyo, porque Él lo hizo y Él lo ejemplifica. ¿Cómo debemos observarlo? ¿Por qué debemos amar al Señor? Porque es un santo recuerdo del huerto del Edén y porque es un tipo del cielo. Esta es la razón por la que amamos el día del Señor. Esta es la razón por la que llamamos el domingo día de delicia. Comprendemos y sentimos que un día domingo bien dedicado al Señor y a las almas es un día del cielo aquí. Es un día de allá acá. Amamos pasar las horas del domingo en los ejercicios públicos o privados, adorando a nuestro Dios. A menos que cualquier urgente demanda deba ser atendida por motivos de necesidad o de misericordia. Les he dicho que traeré algo a consideración de ustedes acerca de las obras, las tareas que podemos cumplir. Las obras de piedad, las obras de necesidad y las obras de misericordia. Nosotros amamos pasar las horas del domingo en los ejercicios, ya sean estos públicos o privados, adorando a nuestro Dios. Pero si hubiese algún llamado urgente, algo que sea necesario, algo en que podamos mostrar la misericordia de nuestro Dios, lo haremos con todo gusto, sin que transgredamos el santo reposo que Dios instituyó. Nos preguntamos otra vez, ¿por qué debemos guardar el día del Señor? Contestamos, porque es un día de bendiciones. Porque es un día de bendiciones. Créame, hermano, Dios no está limitado. Él concede su bendición, sus bendiciones todos los días, día y noche. Él no está limitado, ciertamente. Pero vemos claramente que nuestro Dios, día 1, día 2, 3, 4, 5, 6, Él ocupó su tiempo para su obra magna de creación. Pero el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y aprendimos, recordarán, que la palabra lo bendijo quiere decir que lo declaró, lo determinó como un día de bendición, un día particularmente de bendición. Nuestro Salvador no está limitado para ir y salvar a una persona en día lunes o en día viernes. Él no tiene una limitación para alcanzar a una persona en un horario de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. No es limitado. Por supuesto que no. Pero Él ha determinado hacerlo de esa manera. Y su pueblo jubiloso se reúne obediente. Entonces, ¿en qué sentido es solamente un día de bendiciones? O especialmente, especialmente un día de bendiciones. Otra vez tenemos que recordar cuando Dios instituyó el día de reposo en el Edén. Lo bendijo y lo santificó. No solo lo consagró como un día santo, sino que lo hizo un día de bendición. Génesis 2, 1 a 3.
También cuando el Señor Jesús se levantó de la muerte en el primer día de la semana, antes que amaneciera, se reveló a sí mismo. Él se reveló a sí mismo a dos de sus discípulos. Sus discípulos estaban confusos, hermanos. El Señor se reveló a dos de ellos. Se les conoce como los caminantes de Emaús. Y el texto es Lucas 24. Estos se dirigían a Emaús conversando con ellos. Se aparejó a ellos, preguntó, ¿qué cosas hablan ustedes? Y dijeron, pues eres tú el único que no tiene el tema. El tema es el siguiente. Fueron a buscar en la sepultura el cuerpo de Jesús y él no se halló allí. Todos están comentando de esto. En esa conversación, hermanos, el Señor se reveló a ellos. Y dice el texto que el corazón de ellos se inflamó de gozo, de alegría, de contentamiento, de tal manera que le dijeron, Señor, quédate con nosotros, ya es tarde para que continúes tu camino. Él continuó su camino. Los corazones de ellos prendieron, ardieron de gozo, de júbilo, porque Él les abrió las Escrituras. Es decir, les llevó a la comprensión de algo que hasta ese momento no lo entendían. Y una vez que entendieron y que el que hablaba con ellos era el amado Jesús, ellos desearon que se quedara, pero Él continuó su viaje. Pero no sabemos exactamente a qué horas, pero esa misma tarde, el texto al que he hecho alusión es Lucas capítulo 24, y bueno, el texto es amplio, pero yo he hecho alusión al versículo 13 o algunos de estos versículos en particularmente. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea, llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, etcétera, etcétera. Verso 25, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese. 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora déjenme llevarles a un texto de Juan. Allá en Juan capítulo 20 y el versículo 19. Dice que cuando llegó la noche, decía yo, no sabemos exactamente, pero parece ser que después de que Jesús se separó de estos hombres que caminaban hacia Emaús, Él se fue al lugar donde estaban reunidos los discípulos. Parece ser que así fue, porque nos dice Juan, y esto es muy interesante, hermanos, muy instructivo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? ¿De qué están hablando? De la resurrección. Está hablando de la visita de las mujeres, del viaje de Pedro y Juan. Bueno, ese mismo día Jesús acompañó a los caminantes de Emaús.
No sabemos si ya empezaba a oscurecerse, tal vez atardecer, y de Emaús a otro lugar, pues había distancia y le dijeron, ya es tarde, no es conveniente que continúes tu camino. Puede ser que fue así. Pero lo interesante es que Juan nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana, ¿cuál día? Cuando resucitó Cristo. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué bendición esto, ¿no? Pero eso no es todo, hermanos. Ahora el verso 26. Y es interesante que otra vez Juan nos dice con detalle, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué amar el día del Señor? Porque es un día de bendición, hermano. Porque es un día especial cuando Dios derrama bendiciones a su pueblo. No solamente a su pueblo, hoy vemos que es a su pueblo, porque su pueblo con lucha, sí, pero con humildad, con reverencia, con gozo acude para adorar al Señor, teniendo en mente estas cosas y muchas más que se podrían decir. La misma tarde de aquel mismo día se presentó en medio de sus discípulos. Juan 20:19. Y de nuevo, 8 días después, es decir, al domingo siguiente, Jesús se puso en medio de los discípulos. Qué bendición, hermanos, para los caminantes de Emaús. Qué bendición para los discípulos que Jesús fue a presentarse ahí con ellos el mismo día de su resurrección y al siguiente domingo. Qué bendición, hermanos, porque ellos estaban luchando. Incluso el incrédulo Tomás. Ya habían pasado 8 días, imagínense todas las conversaciones que habían tenido. Pero no soy mejor que él. Pero este incrédulo decía, si yo no veo, si yo no pongo mi dedo, yo necesito ver. Jesús tuvo que reconvenirlo y decirle, ¿verdad? Porque viste, es que crees. Bienaventurados los que creen sin ver. Los creyentes no caminamos por vista, queridos, sino por fe. Así es, amados hermanos. A través de todas las edades, desde el principio del mundo, y en cualquier lugar donde hay un creyente, el día del Señor ha sido un día de bendiciones. Así fue y así seguirá siendo, aunque los enemigos de Dios crujan los dientes. Y aunque aún algunos creyentes no consideren con seriedad este día, que como hemos visto, debemos amarlo, porque es suyo, porque Él lo creó. Debemos amarlo porque es un santo recuerdo del huerto del Edén, porque es un tipo del cielo. Debemos amarlo porque es un día de bendiciones, grandes bendiciones. Los pastores fieles pueden testificar de las bendiciones que Dios envía a su pueblo en este día consagrado para la adoración pública. Y cómo el Señor Jesús se manifiesta a sí mismo a través de la predicación y a través de los símbolos del Evangelio. Oh, queridos, siento dolor en mi corazón al pensar en esto y también al decirlo. No estás apto para el cielo si no puedes disfrutar ahora el día del Señor. Tu alma ahora y sin Cristo está apta para el infierno.
allí no habrá ningún día de reposo. Allí no habrá nada para celebrar. Allí no habrá ningún redimido. Allí no habrá nadie que tenga que compartir la manera en cómo Jesús le ha bendecido. Oh, que Dios envíe entre nosotros bendición y vida eterna. A quienes son hijos de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo, en este tiempo difícil y de menosprecio del día del Señor, les insto con ruego, tengan en alta estima el día del Señor. No sé si eso va a trabajar en la salvación de sus hijos. Seguramente ustedes que tienen en su teléfono, en su dispositivo, el número de la hermana Marcela y gustan ver los estados, puso un pensamiento acerca de la vida y el ministerio de los padres, señalando que no hay ningún descuido, ninguna negligencia, ningún mal proceder de los padres que impida que Dios salve a sus hijos. Como también a la par, no hay ninguna vida piadosa, justa, recta de los padres que tenga méritos para asegurar la salvación de sus hijos. Es algo que yo siento con mucho dolor en mi propia experiencia, hermanos. Y es verdad que nadie puede salvar a alguien. Pero tenemos que prevalecer, hermanos, amar a nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios se complace en utilizar. Les ruego en el nombre del Señor, tengan en alta estima el día del Señor. Pudiera ser uno de los medios que Dios utilice para atraer a otras personas, sus hijos que ahora van camino al infierno, pudieran ser estorbados y traídos de vuelta como fuimos traídos nosotros. Este día fue designado por Dios para el bien espiritual de sus almas. Aprovechenlo, aprovechémoslo, hermanos. Dios lo diseñó para eso, para nuestro provecho, principalmente. Pero cuando nos acordamos de este día para santificarlo, Dios es grandemente honrado y nuestras vidas bendecidas. Yo amo el día del Señor, hermanos, porque es suyo, porque es una reliquia del huerto del Edén, porque es un tipo del cielo y porque es un día en el cual Dios derrama bendición y vida eterna. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu provisión y por tu cuidado. Habla, Señor, a nuestros corazones y hazlos dispuestos, Señor, humildes, reverentes y gozosos. Y en los que aún son cerrados, ábrelos, Señor, para gloria de tu nombre, como el Salvador de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.